¿Cómo puedes hacer que un pene engrose? Claro. Lo que pasa es que en ese punto sí nos vamos a utilizar algunos análogos. Vamos a utilizar proteínas que, por ejemplo, están en la piel, como el ácido hialurónico, de tal manera que la vamos a inyectar en puntos específicos del pene y lo que vamos a hacer es crear una capa alrededor. Bienvenidos, hablemos de salud. Soy Nicolás Lucar y el día de hoy está con nosotros el doctor Juan Pablo Castillo. Él es un urólogo con más de 8 años de experiencia, ha realizado cursos de actualización de hiperplasia benigna de próstata, capacitación en litotricia flexible, nefroliotricia percutánea y andrología, disfunción sexual en el hombre y forma parte del staff especializado de médicos de Urocel. Juan Pablo, bienvenido. Nicolás, gusto de saludarte. Vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro va a despertar muchísima atención, que es el tema de la cirugía genital y estética, que nos lleva directamente a la interrogante. ¿Es posible alargar el tamaño del pene con que a uno Dios lo mandó al mundo? ¿Es posible engrosarlo o no? En realidad son varios factores a tener en cuenta, Nicolás. El primero de ellos, a diferencia de lo que podría ser en el caso de una dama, la parte de cirugía estética, en el caso del varón, viene acompañado de muchos tabúes. ¿Ok? O sea, es normal que una persona o algunas personas piensen que su miembro genital es pequeño cuando en realidad no lo es. Entonces, las expectativas sobre el alargamiento peniano a veces pueden ser demasiado amplias para lo que realmente se puede hacer. Hay que ser muy objetivos también con eso y también basarnos en evidencia científica. Si tuviera que hacer una proporción del pene, ¿qué es lo que podría exteriorizar? Y prefiero utilizar esa palabra, exteriorizar, es la tercera parte del tamaño en total. ¿Ok? Ahora, más o menos para hacerte un paralelo. ¿Pero cómo es eso de la tercera parte del tamaño? Okay. ¿Cuánto sería, por ejemplo, un tamaño promedio de pene? Va a depender de la raza, la edad, muchos factores, ¿ok? Pero haciendo una estadística, más o menos la media debería ser de 9.13, ¿ok? 9 centímetros, punto 13, para el alivio de algunos, ¿no? Entonces, sí, pero eso es que en la ducha con agua fría o hay unos factores que lo van a alterar, sí, pero ese debería ser un tamaño promedio en estado de flacidez. Ahora, el pene tiene una parte externa visible y tiene una parte interna. Entonces, cuando hablamos de cirugías de alargamiento, lo que podemos hacer es mejorar la presentación a través de exteriorizar esa parte interna. que está adentro, claro. Así es. Y esa parte interna es prácticamente el 30%. Es por ello que en base a eso tenemos parámetros de referencia para poder decir qué tanto lo podemos exteriorizar, que sería más o menos como media de 2 a 3 centímetros, según la literatura y basado también en las características anatómicas del paciente. Es decir, lo que tú nos estás diciendo es que hay una parte del pene que se ve, pero hay otra parte del pene que está, digamos, dentro y que va hasta el perineo, ¿no es cierto? Así es, va hacia la parte íntima del cuerpo. Ahora, obviamente eso también va a cambiar dependiendo de la persona. Una persona con un grado de obesidad pues va a tener parte de un pene sumergido. Entonces, la cirugía genital estética consiste en eso, en poder exteriorizar, mejorar esa apariencia física externa para que se pueda presentar de la mejor manera. ¿Y cómo lo haces? ¿Es un corte para...? O sea, ¿qué haces? ¿Retiras parte de la piel? ¿Cómo es el procedimiento? Justamente para eso me gustaría dejártelo como un ejemplo. Vamos a hacer un paralelo con lo que sería un castillo medieval. El castillo medieval tiene unas cadenas que van a hacer que suban y bajen las puertas. ¿Sí? Ya. En este caso, esta cadena lo que vamos a representar es un ligamento. El ligamento suspensorio del pene, que es probablemente el que tú te hayas dado cuenta que en la erección se levanta para arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de seccionar ese ligamento y cambiar las fijaciones naturales que tenemos a otras fijaciones. ¿Para qué? Para que este segmento pueda estar mejor exteriorizado. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es exponer la parte que está sumergida para poder verla de una manera diferente. Por si acaso, una cirugía genital estética no es que voy a crear un pene, no es que te voy a agregar y... No te voy a agregar, no te voy a, claro, poner una prótesis, así es. Tal cual o un trasplante. Así es. O sea, no... Tal cual no se puede crear un brazo, por ejemplo, igual en el caso del pene. No vamos a crear más segmento de pene. Lo que vamos a orientarnos es a exteriorizar y mejorar esta parte visible. Ahora, existen pacientes en los cuales el pene es normal y vamos a poder hacer esto. Pero también existen pacientes en los cuales hay, entre comillas, un pene pequeño. Y con, por ejemplo, procedimientos como una lipectomía en un paciente gordito o en pacientes que tienen... O sea, lipectomía te refieres a retirarle la grasa... La grasa circundante de la base del pene.
Así Ya. es, sí, 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 y con eso vamos a tener una mejor apariencia. O incluso también en algunos pacientes, características como la inserción alta del escroto, o sea, se puede fijar en una parte superior del pene, eso se puede modificar a través de una cirugía, con lo cual yo voy a poder mejorar esta apariencia física. Ahora, ¿y esto no va a afectar tu erección si estás moviendo, es decir, las cadenas estas que levantan las puertas, como tú dices, porque las retiras hacia atrás, ¿no es cierto? Para que se exponga una parte mayor del pene que está, Ajá. como por decir así, sumergido en tu cuerpo, ¿no? Detrás de los testículos. Y en ese punto, O sea, no va a haber, no va a bajar la... en el tema sexual no debe alterarlo, ni mejorarlo, ni empeorarlo, ¿ok? Ahora, hay un punto muy diferente en la parte de lo que es la esfera sexual. Recuerda que tiene un componente psicológico. Si Claro. tú ese día vas, entre comillas, aventajado porque te realizaste tu cirugía, Sí. entonces tu rendimiento va a mejorar. No por la cirugía en Pues, realidad. sino por tu cabeza. Así es. Claro. Totalmente por eso. Ahora, como te explico, no debe tocar en lo absoluto lo que es la parte de vigor sexual, lo que es la parte de la erección. Ahora, y el engrosamiento. Ya. O sea, ¿cómo ya? Esto lo entendí, me parece absolutamente realista, pero ¿cómo puedes hacer que un pene engrose? Claro. Lo que pasa es que en ese punto sí vamos a utilizar algunos análogos. Vamos a utilizar proteínas que, por ejemplo, están en la piel, como el ácido hialurónico, de tal manera que la vamos a inyectar en puntos específicos del pene y lo que vamos a hacer es crear una capa alrededor. Esta capa es provisional, la media es más o menos de 18 meses, pero que durante ese tiempo vamos a tener este engrosamiento del cual estamos hablando. Y sí, sí es posible. Se puede utilizar otro tipo de sustancias, se puede además utilizar otros métodos quirúrgicos para mejorarlo, sí. ¿Ok? Hay sustancias que se utilizaron, se vio de que no tenían la mejor efectividad ¿Como y cuál, se fueron por ejemplo? reemplazando. El carililato, por ejemplo. Entonces, hay sustancias que se van dejando conforme la experiencia va mejorando. Pero no pierdes ahí la sensibilidad si No. tienes ácido hialurónico, o sea, entre lo que es tu pene y la piel que lo cubre, no hay... La sensibilidad va a estar definida principalmente por la parte del glande y la piel. ¿Ok? Entonces, no hay una pérdida de sensibilidad. Vamos a tener la sensibilidad tal cual la tenemos regularmente. Ahí no vamos a tener mayor problema. Ahora, ¿cuán importante es la demanda de este tipo de operaciones? Es una demanda discreta para el exterior, pero bastante amplia para la institución. En Urocen tenemos una experiencia de muchos años trabajando con este tipo de procedimientos médicos y quirúrgicos, porque hay algunas cosas O también... sea, la gente entra con mascarilla y gorro Así es. y lentes de sol. Y sale con el pecho inflado. Así es. Entonces, hay una amplia demanda. Lo que pasa es que siempre lo que es la parte estética genital masculina, siempre van a haber algunos tabúes. Obviamente, o sea, después de lo que hemos conversado, entenderás que su ingreso del fin de semana no va a ser pues el ser actor de películas alternativas, ¿no? O sea, no va a ir por ahí el tema. Claro, ¿Ok? no va a Entonces, terminar de actor de película. así es. Entonces, no ese es el objetivo. Pero sí va a haber una amplitud que pues va a poder ser Claro, pero representada. como tú dices, que a mí me parece que es absolutamente certero lo que dices, al final el cambio va a ser más en tu como visión de ti mismo, Así es. ¿no es cierto? Y tu autoestima, por lo tanto, y eso va a redundar en tu rendimiento. Es tal cual ¿No? tú lo comentas. Es tal ¿No? cual tú lo comentas. Y en realidad, pues, en la parte de cirugía genital estética está orientada a eso. A ver esos pequeños cambios que al final te van a ayudar a mejorar la autoestima, no solamente de parte física, sino también de todos los tipos de las esferas. Bueno, yo creo que está bastante claro. Está bastante claro. Muchas gracias. Nicolás, un placer haber estado contigo. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Juan Pablo Castillo, él es urólogo, y nos ha hablado de algo que es una gran interrogante. ¿Es posible alargar o engrosar el pene? Claro que sí. Vale la pena escucharlo. El doctor dice que sí, escúchelo.